amor de Dios que hemos recibido de parte de Él. O sea, alguien decía, no, pero es que ese es el amor divino. Pues es que es el amor que de Dios hemos recibido. Y Él dice, así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Entonces no podemos hacer diferencia, porque eso es también otro error, que dividimos y decimos que el amor de Dios es una cosa y el amor humano es otra cosa. Y entonces el amor sí se acaba, el amor humano es esto. Esa es la visión del hombre sin Dios. Y esa es la manera en que vive el amor aquel que no conoce a Dios. Pero la Biblia dice que aquel que conoce a Dios, en su corazón hay amor, porque Dios es amor. Y en tanto dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces no, Dios no separa ese amor, sino que por el contrario Él dice, así como yo los he amado, ámense los unos a los otros. Y aquel que me ama es capaz de amarse a sí mismo y de amar a su prójimo. Por eso es el principal mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces yo no puedo llegar a amarme a mí misma ni amar a otros si no hay en mí el amor de Dios, si yo no he aprendido a amar a Dios. Entonces no podemos hacer una separación. Es que yo amo a Dios y porque amo a Dios me separo, esto se acaba, esto no funciona. No, porque no hay coherencia. Y Dios no aprueba esas cosas porque no tiene que ver con ese amor que Él ha profesado y nos ha enseñado. Entonces entendamos algo, el amor se enfría, mas no se acaba. Entonces alguien me decía, hermana, es que el amor de entre nosotros se perdió. Yo le dije, búsquelo. Digo, ¿cómo así? Sí, búsquelo, usted lo tiene que encontrar. Muy bien dijo, se perdió. Está perdido, búsquelo. Pero tranquilo que lo va a encontrar. ¿Qué pasa en el amor de la pareja? El amor en la pareja pasa como con el amor en la relación con Dios. Se puede enfriar. Sí, se puede, digamos, perder ese primer amor, pero se encuentra, se puede, por eso te digo, recupera ese primer amor que has perdido, que has dejado a un lado, lo que dice la palabra. Entonces, en ese sentido, también ser claros, porque muchas parejas se engañan por pensamientos de este mundo, y especialmente el enemigo dice, el amor aquí se acabó, el amor aquí murió, ya aquí no hay amor. El amor no puede morir. Amén. El amor se acaba, el amor se enfría así. Y parte de la dureza del corazón. Entonces volvamos al principio. ¿Ya había una dureza del corazón en Adán y Eva? Claro que sí. Y cuando ellos permiten que el pecado entre a sus vidas, sienten vergüenza el uno del otro, cuando ya estaban desnudos, pero ese pecado los lleva a avergonzarse. El pecado avergüenza. Y empieza entonces a dañarse eso que Dios ha creado a su imagen y que ha creado con un buen propósito. Una pareja, desde que se conocen, además la particularidad del huerto del Edén era que estaban desnudos. ¿Cómo es que empiezan a avergonzarse en el uno del otro? Y buscan cómo cubrir su desnudez. Y estaban ya hechos como pareja, ya había una convivencia como pareja y se avergüenza. Una de las áreas de la vida de pareja que más se compromete dentro de los conflictos, que corre riesgo o que más entra en crisis de alguna u otra manera, tiene que ver con la intimidad sexual de la pareja, ¿sí? Con todo lo que tiene que ver con la vida sexual de la pareja. Es lo primero que uno entra a ver, que aquí en Adán y Eva se ve, ¿cierto? Se hace evidente. Se avergüenzan el uno del otro, se avergüenzan de su desnudez. Y allí empieza pues a mostrarse la caída del hombre a raíz de su desobediencia. Ya venía un corazón endurecido, ya venía un corazón lejos de lo que Dios había ordenado, que no tuvo en cuenta lo que Dios dijo, ya había un corazón allí no bueno. ¿Qué pasa entonces cuando Dios aparece y empieza a buscar pues a Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Qué dice Adán? Me escondí, tuve miedo y me escondí, ¿cierto? Muchos, digamos, en su relación de pareja frente a los conflictos quieren esconderse de Dios. Y por eso aquí no podemos dejar de ver la parte espiritual. Porque así como nosotros creemos, predicamos, enseñamos, evangelizamos a otros diciéndole Dios cambia, Dios transforma, en ese sentido de la nueva vida que hay en Cristo y de esa validación del ser que desde Dios hay, de lo que Él nos ha hecho, cómo nos ha formado y con el propósito que Él nos tiene en esta vida. Pero nosotros mismos a veces no lo creemos. Nosotros mismos a veces queremos escondernos de esa realidad posible en Dios. Y es que la situación que estemos viviendo como pareja puede mejorar, que esas cosas negativas pueden cambiar, que en Dios todo es posible. A veces quisiéramos no decirnos eso frente a nuestro matrimonio, porque lo que más estamos viabilizando es que todo se acabe.
¿sí? Y nos cuesta creer. Entonces como que nos escondemos un poco lo que hizo Adán. Pero mire la respuesta de Adán y de Eva. Pues el Señor le dice: ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Se le dice: pues Señor, la mujer que me diste, ella me engañó, yo comí. La mujer que me diste. Cuando le pregunta a Eva, ¿qué responde Eva? La serpiente me engañó. ¿Alguno de los dos asumió algo? Ninguno de los dos. Para ellos, ¿quién tenía la culpa? El otro. Y eso es típico en la pareja, era lo que decía al iniciar. Cuando la pareja quiere resolver las cosas, no las va a resolver si se para desde su posición, porque eso es egoísta. Es que él, es que yo, ¿sí? Entonces ahí estamos en el cruce. Si él cambiara, no, pero es que si ella cambiara, estamos como en el huerto de Adán y Eva. Es que entonces ella no, yo como devolverle la culpa a Adán, entonces digo, no, pues la serpiente me engañó, ¿sí? Y finalmente, ¿quién quedó culpable? La mujer que me diste, la serpiente me engañó. ¿Quién finalmente quedó como culpable? De acuerdo al discurso de Adán y Eva, ¿quién era el culpable? ¿Seguro? Bueno, algunos dicen la serpiente, otros dicen Eva, otro el hombre, Dios. Finalmente, ¿quién es el culpable de acuerdo al discurso de Adán y Eva? Adán dice: la mujer que me diste. A ver, ¿dónde está ese Adán que dijo: uy, esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos, por tanto será llamada varona? Porque el varón fue tomado, sacó pecho, donde nombró a Dios. Pero ahora que viene el problema, que dice: la mujer que usted me dio, se le acabó el hueso de mis huesos, carne de mi carne, hasta ahí fue, ¿no? Ahora ya que cuento de hueso de mis huesos, carne de mi carne, es decir, de eso que pasa cuando nos enamoramos, de yo estaré contigo, mi amor, todo el resto de nuestra vida juntos, y no importa las circunstancias, pero este amor es eterno, y ¿sí? Pero viene la circunstancia y hasta ahí llegamos. A Adán le sucedió lo mismo. Uno dice: bueno, se le acabó el discurso bonito a Adán, ya no está tan emocionado, ahora la mujer que usted me dio, esa fue. Y ella pues como que echarle la culpa, no, la serpiente. ¿Quién creó la serpiente? ¿Quién creó todo lo que estaba en el huerto? Pues finalmente aparece como culpable ¿quién? Dios. Ellos no asumen nada. No asumen nada. Entonces, grave error. Esto evidencia que en Adán y Eva ya había un problema, ¿sí? Ya había un conflicto. Ellos no sé, así como en cierta manera Eva insta a Adán y cometen la falta, no hay un nivel de comunicación donde ellos puedan decir: no, démosle la cara a Dios, cometimos un error. No, la posición es clara. Y esa posición se ve reflejada aún cuando ya son padres. ¿Qué pasa con los primeros hijos que nacen, Caín y Abel? Qué relación tan bonita la de Caín y Abel, ¿cierto? Eso era una relación, una compatibilidad como hermanos, muy queridos, ¿sí? ¿Qué pasa con Caín y Abel? Y ocurre el primer homicidio sobre la tierra. Y está guerras mundiales, ¿no? De hecho, se habla de historia de guerras desde esos comienzos. Entonces, es importante observar cómo eso se va pasando. ¿Por qué? Porque estaban mal, había una dureza de sus corazones, había un desconocimiento, no había una integridad como pareja, ya habían problemas en esa primera pareja. Eso nos muestra entonces que es importante que como parejas viabilicemos muchas cosas en pro de cuidar nuestra relación y de saber cómo estamos frente a Dios. Amén. Frente a Dios, cómo estamos como pareja. Entonces aquí yo quiero trasladarlos a lo que Dios plantea a través de su palabra frente al matrimonio. Él pone como modelo ¿a quién? Frente al matrimonio. ¿Sí recuerdan? Lo decíamos un poco. Cristo y la iglesia. Entonces él dice a los esposos, maridos: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para amarla, ¿cierto? Para ser una iglesia santa. Asimismo amen ustedes a sus esposas, como a sus propios cuerpos. Y ustedes, esposas, estén sujetas a sus esposos, así como la iglesia está sujeta a Cristo y Él es la cabeza, su Salvador, amén. Ella es su cuerpo. Interesante cómo Dios nos invita a ver ese propósito que Él tiene con el matrimonio y aún más con su tipificación, por así decirlo, el modelo de la relación Cristo y la iglesia. Aquí es donde todo se aclara y el panorama se ve más claro para el hombre en cuanto al matrimonio. ¿Qué peligros entonces vemos aquí en la vida de pareja? Muchos. Uno, el descuido que había en la pareja, ¿cierto? La distancia que había en la pareja.
y puso en juego ese distanciamiento a un plano también de la sexualidad, donde ya se avergonzaba. En el plano de la sexualidad hay muchas situaciones que ocurren en la pareja, que están diciendo y están dando voces frente a cómo están conviviendo como pareja, cómo viven. Si hay una de las situaciones más difíciles que puede vivir una pareja es la infidelidad. Y lo decíamos esta mañana, ¿cuáles son los peligros? Los peligros, todas las parejas están expuestas al peligro de la infidelidad. De eso nosotros tenemos que tener claridad. Todas las parejas están expuestas al peligro de la infidelidad. ¿De qué depende que una pareja caiga en una infidelidad? ¿Y por qué digo pareja? Porque el tema de la infidelidad es un tema de dos. O sea, tú hablas de una infidelidad porque uno le fue infiel al otro. O sea, esa infidelidad no existiera si tú estás solo. La infidelidad existe porque hay una relación de pareja y porque hay un pacto en esa relación. Y vamos a ver la claridad de ese pacto. Vamos a centrarnos un poco en la vida de la intimidad de la pareja. ¿Cuándo se empieza a distanciar la pareja? Desde el plano también de la sexualidad. ¿Por qué la sexualidad? Porque la sexualidad es la consumación de esa vida de pareja. Lo que más puede simbolizar y representar esa condición que Dios dice, serán una sola carne, ese lograr ser un solo ser, es la intimidad de pareja, simboliza esa integración de esos dos que se hacen uno. Y se hacen uno no solamente porque el acto sexual represente esa unión, ¿cierto? Biológicamente, físicamente, sino porque en esa unión de cuerpos hay una entrega total. Y mire la magnitud de la entrega, de esa unidad. Entonces, todo conflicto que haya en la pareja va a afectar la intimidad sexual de la pareja porque es lo que en esencia representa esa integridad, ese será. O todo lo que ocurra también dentro de esa vida de intimidad sexual de pareja va a afectar también todas las demás áreas de la pareja. Como decíamos, la dimensión espiritual de la pareja, hablemos de la dimensión sexual de la pareja, hay una dimensión también social, emocional, afectiva. Y de pronto no vamos a poder ver todas esas, pero las vamos a tocar por ahí con las preguntas. Pero hay una dimensión de la vida sexual de la pareja. Y miren tan sagrado que es la vida sexual de la pareja. ¿Sí están preparados para entrarnos? ¿Ya me puedo entrar al alcoba o no? ¿Sí me puedo entrar al alcoba o no? ¿Me da permiso de asomarme al alcoba? La vida sexual de la pareja. Miren tan importante y todo el componente que tiene tan relevante. Ustedes recuerdan un pasaje donde Pablo le dice y aconseja frente al matrimonio que el hombre debe cumplir, la mujer, viceversa, en la relación de pareja, el deber conyugal. Sí, hemos oído hablar del deber conyugal. Y que Pablo viene diciendo, no os neguéis el uno al otro, no lo hagan. ¿Sí? Y habla acerca de un tema que parece que se da allí, y es sobre la oración. Entonces, a no ser que ustedes se dediquen sosegadamente a la oración, entonces aún así deben ponerse de acuerdo. Y si se van a tener un tiempo de abstinencia de sus relaciones sexuales, porque es que se van a dedicar sosegadamente a la oración, pues que no sea por mucho tiempo. Que no sea por mucho tiempo, porque puede venir la tentación, ¿cierto? Puede ser presa de Satanás y van a darle lugar pues al diablo. Y entonces, mire la claridad que da Pablo. Uno dice, ¿por qué Pablo habla de eso? Además que Pablo, pues según la historia, no era un hombre casado, digamos que es lo que se tiene en ese referente histórico y lo que se plantea, digamos, desde su discurso. Pero a Pablo le hacían muchas preguntas sobre muchos casos de la iglesia, ¿sí? Entonces por eso él escribe las cartas y responde a esas iglesias frente a esas situaciones. Entonces, partamos de algo. Hay parejas que le dicen a uno, ay hermana, es que le insiste que yo tenga encuentros sexuales con él y entonces él quiere a toda hora y cuando no quiero entonces él me saca la palabra y me cita la Biblia y me dice, mija, a cumplir el deber conyugal. Y eso se vuelve un predicador tremendo. Eso saca Biblia y todo. Pero ¿cómo comprendemos nosotros ese tema de la vida sexual de pareja, de la cual Pablo en esos momentos, en ese pasaje, aconseja? Parece que se estaba dando como una situación donde se negaban el uno al otro. Parece que habían esas situaciones por ahí, porque eso no es gratuito lo que Pablo escribe. Parece que se estaban dando unas situaciones donde como parejas se negaban el uno al otro. Por eso él dice, no se nieguen, ¿sí? Sino que, ojo, porque eso es un deber conyugal. El deber conyugal, vamos a comprenderlo desde qué orden estaba. Entonces, parece que se negaban el uno al otro. Y créanme que la causa no era solamente porque se iban a dedicar sosegadamente a la oración. ¿O ustedes qué creen? Seguramente habían otros tantos motivos por los cuales
se negaban las parejas, en este caso la mujer o el hombre, a tener relaciones sexuales porque seguramente habían otros motivos como los que vemos actualmente. Que estoy enferma, que me duele la cabeza, que llego muy cansado de trabajar, ¿cierto? Y otras tantas situaciones que a veces surgen en la relación íntima de pareja, ¿sí? Que no me gustan tus olores, que no me gusta esto de aquello, que es que, bueno, todas las condiciones que a veces se ponen y se dicen, por eso no tenemos intimidad. Parece que no era la única, el tema de la oración. Pero Pablo toma el tema de la oración porque parece que es la que se puede justificar. No, es que esta pareja, mi esposa se va a consagrar tanto que ella quiere orar, pero entonces ora mucho, ya es una semana, ya son 2 y ya son 3 y ella está muy consagrada. Entonces Pablo toma como parece el referente que parece más justificable para negarse a tener una relación sexual. Si es que se van a dedicar sosegadamente a la oración, listo, no hay problema, pero pónganse de acuerdo, que sea en común acuerdo y que no sea por mucho. No, es que yo me quiero consagrar este año para el Señor todas las noches. Este es el año que he elegido para consagrarme al Señor. Él le dice, no se consagre tanto, no necesita, ¿cierto?, hacer eso. Si es que lo van a hacer, válido, si es en común acuerdo. Si los dos lo van a hacer, ¿vale? Y que no sea por mucho tiempo, así estén en común acuerdo. ¿Por qué? Porque pueden ser presa de la tentación y tienen que velar el uno por el otro. Pero ¿cuál es el deber? El deber no es el término de deber de obligación. Entendamos cuál es el deber. El deber tiene que ver con ese pacto matrimonial. ¿Volvemos al pacto? ¿Les parece? ¿Recuerdan esa parte del pacto? ¿Usted está dispuesta a renunciar a todos los demás hombres y casarse con este hombre para vivir, ¿cierto?, con él? ¿Usted está dispuesto a renunciar a todas las demás mujeres para casarse y vivir con esta mujer hasta que la muerte los separe? Es decir, renunciamos en el pacto matrimonial. ¿Renunciamos a quién? ¿A todos los demás hombres? El hombre renuncia a todas las demás mujeres. ¿Válido eso? ¿Entendido está ahí? Muy bien. La palabra de Dios también dice que cuando nosotros nos casamos, el cuerpo suyo ya no le pertenece. ¿Sí recuerdan esto? ¿A quién le pertenece? A la esposa. Y le dice a la esposa, ya su cuerpo no le pertenece. ¿A quién le pertenece? Porque usted en ese pacto usted dijo, renuncio a mi cuerpo, a decir, quién toca mi cuerpo, con quién tengo relaciones, renuncio a eso. Es decir, renuncio a esa elección porque hoy, ¿por qué renuncio? Porque hoy elijo que este cuerpo sea para este hombre, o sea para esta mujer, el resto de la vida. Miren la entrega que se hace. ¿Recuerdan la entrega que hizo Adán, cierto? A Eva no quería tener ningún costo, Eva no quería hacer ningún sacrificio. Pero la entrega que es mutua. Entonces cuando se dice en la palabra que el cuerpo ya no le pertenece de su esposa, de su esposa y de su esposo, se pertenece ¿qué? Mutuamente. Amén. Entonces alguien decía, pero entonces puede disponer cuando quiera, como quiera. No, es que no estamos hablando de un objeto, estamos hablando de una relación de pareja. Pero así como no sería justo que él dispusiera como si fueras un objeto, tú tampoco serías justo o justa si tú dispones de tu cuerpo como si fuera tuyo cuando tú lo entregaste. No es justo tampoco que te niegues cuando esa persona renunció y se entregó a ti, porque tú renunciaste también y te entregaste a él o a ella. Entonces no es justo las dos vidas. Vamos a mirar ese equilibrio que muestra la palabra de Dios. Hay algo clave que el apóstol plantea y es el común acuerdo. El común acuerdo. Entonces la comunicación es importante en la relación íntima de pareja muchísimo, mis queridos hermanos. Es muy importante el común acuerdo. Entonces vienen algunos cuestionamientos o preguntas sobre el tema de la intimidad sexual muy interesantes. Primero hablemos del negarse. El negarse es diferente al común acuerdo. ¿Estamos en eso? El negarse es diferente al común acuerdo. ¿Sí? Entonces, una hermana en alguna ocasión decía, no, pues yo me negaba a mi esposo, en una conferencia del tema. Decía, yo me negaba pues porque es que me dolía a veces por aquí, a veces estaba cansada, pero yo entendí en una enseñanza que yo no debía negarme, que mi cuerpo le pertenecía a mi esposo. Entonces yo decía, pero hermana, le pedí un consejo a una anciana, le dije, hermana, yo ya entendí eso por la palabra, pero a mí me cuesta mucho porque yo a veces mis dolores, o a veces mis cosas, o a veces no quiero. Y pues yo veía fácil decir, ay no, otro día. Pero ya cuando escuché esa enseñanza yo dije, no, es pecado que yo me niegue, tengo que cumplir mi deber conyugal, dijo ella.
Dijo, entonces esa anciana me dijo, mire, haga esto, hermana, para que usted pueda cumplir la palabra del Señor. Vea, usted haga de cuenta que su esposo tiene ganas de orinar, ¿sí? Como si usted tuviera ganas de orinar y ir al baño. Ay, mire, considérelo, pobrecito. Usted se aguanta unas ganas de orinar. ¿Qué pasa? No, hermana, yo me pongo que me reviento. ¿Y qué pasa si usted aguanta y se aguanta? No, pues hermana, imagínese. Entonces, mire, considera así a su esposo. Haga de cuenta que usted es un inodoro y que él necesita vaciarse. Mire el consejo. Oh, porque en eso debemos ser cuidadosos. Suena raro, brusco, pero mire, son cosas que pasan en la vida real. ¿Y por qué lo traigo a colación? Para que sepamos de quién orientarnos y qué consejos oír. Y vuelvo al tema, ¿estamos en el modelo de Dios o no estamos? Entonces yo dije, hermana, pero gloria, y lo testificó en el encuentro de parejas. Yo le doy gloria al Señor, porque yo me negaba, cuando entendí que no me debía negar, yo dije, no, yo no puedo pecar contra Dios. Miren cómo todos lo podemos espiritualizar, o sea, todos no lo podemos volver espiritual tampoco, ¿cierto? Entonces yo, por no ofender a Dios, yo hacía el esfuerzo, pero me costaba. Pero ese consejo de la anciana, que dijo que yo hiciera de acuerdo, que como si fuera mi inodoro, y lo considerara, que pobrecito, entonces ya, hermana, se resolvió la situación, yo no me volví a negar. Entonces te quedaste como inodoro. Y les voy a contar, ella testifica esto, y el esposo días antes nos había buscado para orientación, para que habláramos en algún momento con los dos, porque él se sentía muy insatisfecho sexualmente con ella, y porque su trabajo tenía una cantidad de, su medio no es muy favorecedor, y de hecho está en un medio muy pesado. Entonces él decía, mire, la tentación acecha. Y sí, mi esposa al principio se negaba, unos años luchamos por eso, ahora no, pero igual hay una insatisfacción sexual, porque yo no me siento pleno, yo no siento que la haga feliz. Entonces mire que no es solamente, es más allá de decir sí, no. El negarse implica muchas otras cosas, amén. Y el deber implica más de lo que pensamos. El deber, más que un término de obligación como lo tomamos nosotros, el deber es nos debemos el uno al otro. Es justo, prácticamente Pablo pone en este lugar, es decir, es justo que tú te hayas negado a las demás mujeres, que ella se haya negado a los demás hombres para entregarse por completo a ti, ¿sí? Entonces, en razón de eso, ya tu cuerpo no te pertenece, sino es de él, es de ella. Hay una entrega mutua, y es justo que ustedes se nieguen el uno al otro. No, más bien se deben el uno al otro por esa entrega mutua. Y ese cumplir deber conyugal no es la obligación. Yo les cuento otro caso. La hermana decía, ay, hermana, ya va a llegar el sábado. Ay, terrible, es que a mí ya desde el viernes me agarra la pereza. Uy, no, que a mí odio los sábados. ¿Por qué odio los sábados, hermana? Porque es que ya todos los sábados, pues yo ya sé que tengo que responderle a él. ¿Cómo así que todos los sábados? Y yo le dije, ay, no, mijo, deja esa molestadera. A ver, pongámonos de acuerdo. Y claro, mamita, pongámonos de acuerdo, mi amor, lo que digas. Y entonces dijo, ay, yo me lo quité encima, le dije, bueno, todos los sábados. Y ya ahí deja esa molestadera que cualquier... No, pongámosle orden a esto, los sábados. Ahí está. Entonces él, no, mami, pero ¿cómo así? Le estoy dando mayor frecuencia. ¿Te la toma o lo deja? O no, seguimos como estamos. Él duraba 15 días, un mes y medio, ¿no? Hasta que ella dijera sí o que quisiera. Entonces yo le dije, ahí negociamos, ahí lo dejo cada 8 días, pero los sábados. Y eso que no me caiga menstruación y eso, porque ahí sí, mijo, ahí sí, no le va a tocar cada 8 días, ¿no yo? Así. Entonces, claro, ella llegaba el jueves, llegaba el viernes y se ponía de mal genio, irritable. Y entonces decía esto, ay, qué pereza va a llegar el sábado, día a los sábados. Miren cómo puede caer la rutina de la pareja, cómo puede verse de una manera desfigurada la sexualidad de la pareja, cómo puede perder ese verdadero sentido. Pero si usted va a la luz de la palabra de Dios, la intimidad de la pareja es todo un placer. Usted no encuentra de la vida del matrimonio de pareja como Dios la diseñó algo que se hable desplacentero o feo o horrible o trágico, de ninguna manera. La Biblia dice que las caricias de esa esposa, esa preciosa gacela, te satisfagan en todo tiempo. No dice, no está hablando de todo un placer, ¿verdad? Si tomamos el libro de los Cantares, que es un libro poético, pero es un libro muy sexuado, que toma un referente del esposo y la esposa y de todo ese idilio, de ese amor, ¿cierto? Usted encuentra cómo el esposo conoce el cuerpo de la esposa, habla de, ¿cierto?, de sus muslos, de sus senos, de todo su cuerpo, de su ombligo como una taza. Pues a uno le dicen en esta época, tu ombligo es como una taza,
Entonces uno dice, no, usted me está ofendiendo. Pero esas eran palabras poéticas, eso sí era lo romántico de la época, ¿sí? Entonces tus senos son como esas uvas que puedo tomar y comer, y cierto, mire esa delicia de la sexualidad tan hermosa que muestra lo que Dios creó y con qué propósito lo creó. Recuerdo que en una charla que tuvimos sobre sexualidad con parejas, era un foro, era más un foro, había un médico, había una enfermera, pastor, psicólogo. En esa época yo era la moderadora. Entonces respondíamos, eran las preguntas, era más sobre la base de preguntas. Una de las preguntas fue: hermano, ¿es pecado besarle los senos a la esposa? Queremos saber si es pecado besarle los senos a la esposa. Esa fue una de las preguntas. Entonces respondió la enfermera, entonces ella explicó que el cuerpo tenía zonas erógenas, Dios creó el cuerpo, y que una de las zonas erógenas era la zona de los pechos, tanto para los hombres, pero especialmente para las mujeres. Entonces explicó sobre las zonas erógenas y mira, pues cómo Dios hizo perfecto el cuerpo, y esas zonas erógenas pues son las que estimulan todo nuestro cerebro y condicionan la respuesta sexual para el acto sexual, y entonces eso genera lubricación, ella explicó. Biológicamente hay unas zonas erógenas que son como la generalidad, pero cada persona tiene una zona erógena también particular. Es decir, ella dice, a mí me excita que me bese el dedo gordo del pie, por ejemplo. Otra dirá, guácale, qué asco, ni se le ocurre hacer una cosa de esas. Porque además explicaba biológicamente que hay unas zonas particulares, digamos generales en todos los cuerpos erógenas. Cada persona también tenía una zona que era mucho más erógena que otra, o zonas particulares que lo excitaban sexualmente. Entonces algunas, decía por ejemplo, una zona típica es la zona alrededor de las orejas, pero no le genera lo mismo a todas las personas. Hay una mínima de la población que en vez de excitarlo, lo irrita, ¿sí? Entonces que había que mirar las paredes. Ella explicó médicamente y todo, y que mire Dios cómo creó el cuerpo y todo. ¡Ay, guau, bonito! La psicóloga explicó pues toda esa parte psicológica de la respuesta sexual, muy ligado a lo biológico. Y el pastor llegó el momento de responder, entonces él pues habló acerca del cantar de los cantares, de cómo el esposo conocía el cuerpo y lo detallaba, y parecía que como Dios había creado esa sexualidad, en ese idilio, en ese disfrute del placer del cuerpo del otro, cómo la Biblia dice que el cuerpo ya no le pertenece, es de él, y cómo puede disfrutarlo. Y entonces hablaba de las zonas, y dijo, precisamente los senos son tipificados como las uvas, que agarran, que puedo comer y que son deliciosas al paladar, ¿sí? Entonces listo, se aclaró pues esa pregunta. Terminado el foro, entonces se acerca una parejita de ancianos, bien ancianos, ¿sí? Ellos venían del campo, la mayoría era de zona del campo. Entonces, ay hermanos, muchas gracias, maravilloso, hermoso. Ah, bueno hermanos, nosotros fuimos los que hicimos la pregunta de los senos. Entonces, sí hermano, se hicieron la pregunta de los sí hermano. Y no se imaginan cómo el Señor nos usó, una bendición muy grande. Es que hermanos, los pastores, nosotros habíamos oído enseñanzas de que besarle los senos a la esposa era pecado. Hace tiempo se enseñaba muchas cositas por el estilo. Entonces ella, y nosotros hace años oímos esa enseñanza, que era pecado besarle los senos a la esposa, porque los senos de la esposa eran para amamantar a los hijos, y que no se debían usar para nada más, y que eso era pecado, que eso no era una práctica de cristianos. Y entonces, hermano, nosotros de ahí para allá pecamos. Ay, hermano, es de verdad. Nosotros no nos reímos en el momento como ustedes. Yo lo hago parecer gracioso, pero la verdad fue impactante al comienzo, después nos reímos. Pero decía, hermano, vean, nosotros cargábamos con una culpa ante Dios. Y nosotros luchábamos por aguantarnos la tentación. Ay, yo decía, Señor, ¿cuál tentación? O sea, cómo a veces lo que pensamos, lo que creemos, lo que nos dicen, pueden afectar y puede estar fuera de lo que realmente Dios hizo. Sí, hermano, nosotros luchamos porque nosotros hemos sido servidores toda una vida. Y nosotros luchamos por no caer, pastor, pero caíamos. Y entonces cuando terminábamos, nosotros nos arrodillamos, le pedíamos perdón al Señor, le pedíamos perdón al Señor. Y hermano, nosotros no, cuando él tenía que servir, pues él más bien, él le daba pena decirle al pastor y que nos suspendiera, porque como enseñaban eso en esa época, dijo, entonces pues nosotros todo este tiempo hasta hoy
Ellos nos hablaron, la verdad no me acuerdo los años, pero eran muchos. Hasta hoy nosotros nos sentimos libres, libres. ¿Ah? Entonces, no, hermano, ahora sí, con tranquilidad, porque varias veces caímos, varias veces pecamos, pero bueno, ya entendemos por la palabra, y como el hermano usó la palabra, entonces yo, no, hermano, ya lo entendimos, gloria a Dios, muchas gracias. Entonces, cuando los hermanos se retiraron, el pastor dijo, bueno, que disfruten las uvitas pasas, pero que las disfruten. Hay cosas que no se vuelven a recuperar, hermanos, por eso es bueno oír la palabra aquí. Así sean ya pasas, pero que las disfruten. No se lo dejo a ellos, ¿no? Hizo el comentario y nosotros hablamos, porque tomo ese pasaje muy puntual. No le quise decir que ya eran pasas, pero bueno. Importante ver esa claridad de la vida de pareja. Mire, si hay alguien que hable y exprese la sexualidad de una manera maravillosa y clara y sin ninguna limitación en ese sentido de cómo Dios la formó, es el Señor a través de su palabra. La sexualidad es maravillosa y la sexualidad, mire, es tan especial que el Señor la diseñó para el matrimonio, tan especial que la diseñó con exclusividad. Dijo, esto lo va a hacer tan bueno, delicioso, que va a ser exclusivo, y va a ser exclusivo para esa pareja, que se van a declarar un amor hasta que la muerte los separe, y van a entregar sus cuerpos y van a gozar el uno del otro de tal manera que eso es solo para ellos, que lamentablemente a raíz del pecado del corazón endurecido, esto trae unas vertientes que conocemos, ¿cierto? El adulterio, la fornicación, las aberraciones sexuales. Y entonces encontramos eso que Dios hizo tan puro, tan santo, tan maravilloso, tan placentero, deformado a causa del pecado. Entonces, tiene que ver con lo espiritual, claro que sí, hermanos, porque ¿cuáles son, digamos, algunas de las situaciones que puedo traer como colación aquí que pueden afectar la intimidad de la pareja? Pues primero, cómo se vive la relación de pareja, ¿sí? La relación de intimidad sexual no es una relación que se limita a ese espacio de la alcoba y del encuentro sexual físico. La relación sexual de pareja es la consumación de todo lo que es la vida de pareja, de esa relación. Representa, simboliza esa unión de esos cuerpos, representan ese uno que serán y que se están construyendo. Entonces, algo muy importante es cómo vivamos como pareja, el día a día, los detalles que hablábamos ahora en la mañana, y los detalles más allá de la flor, que son bienvenidos. Pero una flor no es bienvenida cuando hay palabras hirientes, cuando no se reconoce lo que el otro hace, y la flor viene como compensar algo. Pero es que yo les llevo flores, sí, pero ¿cómo les llevan las flores? O sea, no es la flor con la flor, no es la chocolatina con la chocolatina. Son esos detalles del ser pareja, del vivir diariamente, ¿sí? Del respeto que se muestran, del amor mutuo, del te quiero, de los piropos, ¿cierto? De las caricias, de todo eso. Esa comunión que hay, esa comunicación, ¿sí? Que frente a las adversidades están juntos, todo eso alimenta la relación de pareja conyugal sexual. Pero ¿cuáles son las problemáticas que uno encuentra que empiezan a afectar la vida de la relación de pareja y que hemos manejado dentro de la iglesia? Lo que se trae de las experiencias anteriores de la vida, siendo inconversos y también siendo creyentes. Algunos ya traen unas experiencias. Y esas experiencias en veces están minadas de esa visión deformada de la sexualidad, ¿sí? Afectada por el pecado, no la que Dios realmente creó. Entonces, primero hay que subsanar todas esas cuestiones del pasado. Esas cuestiones del pasado pueden ser abusos, exposición temprana, digamos, a toda una influencia o una estimulación sexual inapropiada. Eso puede ser experiencias tempranas de la sexualidad pues en su vida, que como digo, ocurren, pues es más visible en nuestra iglesia en personas inconversas, pero muchos de la iglesia que aún se criaron en la iglesia empezaron a tener una vida sexual temprana. Entonces esas experiencias van marcando una pauta en la vida y la persona necesita también cerrar esos capítulos y encontrarse con el modelo de Dios, restaurar mucho su vida. Algunas parejas llegan al matrimonio pues ya habiendo tenido una experiencia de sexualidad anterior que tiene que ver con lo que la Biblia llama fornicación, ¿sí? Entonces eso también tiene unas condiciones que espiritualmente hay que trabajarlas. Uno encuentra que muchas problemáticas de pareja tienen a veces su base allí. La desconfianza, los celos, por ejemplo, la infidelidad, tienen una base en que cómo vivió esa persona sus experiencias tempranas en la sexualidad
O cómo empiezan su relación, muchas veces habiendo caído en fornicación, habiendo tenido relaciones sexuales prematrimoniales. Entonces es importante que eso se sane a nivel espiritual, ¿sí? Y a nivel personal y de la pareja. Son 3 órdenes: a nivel espiritual, a nivel personal y a nivel de la pareja. ¿Entendemos ahí un poco? Es importante. Por eso eso de conservarse virgen, de la pureza sexual es tan, pero tan importante. Y ya no lo digo a ustedes porque igual ustedes me dirán, ay hermana, como que llego tarde. Algunos, ¿no? Algunos pudieron oírlo a tiempo y bueno, gracias a Dios se guardaron, fueron guardados, fuimos guardados por el Señor. Otros de pronto no, por su historia de vida. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Para que lo enseñemos a nuestros hijos. Amén. El valor de la pureza sexual es grande, es muy importante, hermanos. Porque no es solamente un tema de virginidad, de decir, ay, llegué virgen al matrimonio, como si fuera algo solamente biológico, fisiológico. De hecho, hoy en día vuelven y le restauran el himen a la mujer y quedó virgen biológicamente otra vez. Es que la virginidad no es eso. No representa un himen solamente, sino que la Biblia ni siquiera habla del término virginidad, que es un término de otros contextos. Habla de la pureza sexual, que eso es mucho más profundo y realmente el sentido que Dios quiere darnos. Entonces hablo de esa pureza sexual porque es importante que usted comprenda desde usted cómo eso puede estar marcando su vida de pareja, ¿sí? En este presente, y cómo puede enseñarlo a sus hijos. Amén. ¿Por qué es importante? Porque cuando no se, por así decirlo, no se resuelve ese dilema de mi sexualidad y de la sexualidad de la pareja previa, si hubo unas relaciones prematrimoniales, eso puede ensombrecer la vida de pareja. ¿Cómo la ensombrece? Con infidelidades, con celos, ¿sí? Desconfianza. Entonces, se viene con prácticas salidas del orden de Dios, que es importante que usted pueda resolverlas. Ahí sí es necesaria una orientación ya personalizada. A nivel pastoral, porque como les digo, hay una dimensión espiritual, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos encontrado en esa dimensión? Pornografía, por ejemplo, la pornografía, problema de adicción a la pornografía, sexo virtual, es otra de las problemáticas que a veces se manejan dentro de esta parte, una incompatibilidad frente a cómo vivir la sexualidad en la pareja, es decir, él dice que hagamos esto, yo digo que no lo hagamos, o a ella le gusta esto y a mí no me parece que eso es pecado. Eso es un tema muy de la pareja, pero que en muchas cosas necesita orientación, y entonces eso va creando una distancia en la relación de pareja. Esto lo toco para que ustedes lo visualicen, y si de ustedes hay una necesidad, busquen la debida orientación, porque todo eso tiene solución. Amén. Todo eso se puede manejar, se puede resolver, pero hay que tratar. Pablo se atreve a entrar a esa dimensión de la sexualidad diciendo, ojo, primero, desde el plano divino, ustedes se deben el uno al otro, porque ustedes se entregaron el uno al otro y sus cuerpos pertenecen mutuamente, se pertenecen mutuamente. No es justo que ustedes se nieguen, no es justo. Por eso la infidelidad es un tema de dos, es un tema de dos, y es un tema bien complejo, mis queridos hermanos, y ahorita vamos a tratar de hablar algunas cositas. El tiempo no nos da, pero las vamos a tratar de tocar. Es un tema de dos. Entonces, esa entrega del cuerpo, el debernos el uno al otro, que clarifica también desde el modelo de Dios Pablo de manera interesante el común acuerdo. Hermana, es pecado la posición del perrito, del misionero, del yo no sé qué, de cabeza, de cola, de medio lado. Bueno, esos son temas que son muy privados de la pareja, y que es lo que Pablo de cierta manera aclara. Tanto una cosa como lo otro, lo que ocurre en la pareja debe ser en común acuerdo, y dentro de esa pureza sexual, de lo que dice la palabra de Dios, no de concupiscencias de la carne ni desórdenes, es decir, que no se salga de ese orden. ¿Cómo nosotros podemos identificar que no se sale del orden? Aquello, porque la Biblia habla de nuestra conciencia. Si nosotros estamos con Dios, conectados con Dios, nuestra conciencia también está direccionada por Dios. Y cómo es importante que ciertas situaciones a nivel de la relación de pareja se definan primero en un común acuerdo de la pareja. Si hay algo que se hace en contra de una de las voluntades, de las disposiciones de la pareja, no es saludable y no es sano. Primero, no hay un común acuerdo. Ni siquiera es por el qué ni el cómo, sino primero no hay un común acuerdo, y eso es entrar a romper ese común acuerdo que debe existir en la relación de pareja y más de intimidad. Entonces hay que develar esas partes. Hay cosas que son partes de los mitos, ¿no?
Una hermana decía, él decía, hermana, mire, yo llevo tantos años con mi esposa y yo no le conozco sino los pies y los bracitos, vea lo que le veo a usted, le veo yo. ¿Sí? Y yo he tratado, yo no la formo, porque pues obviamente eso no se trata de eso, pero yo sufro porque es que es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque no solamente para mí, decía él, sino es que yo veo para ella, porque ella tiene una manera de pensar, ella había sido criada de esa forma, y entonces la forma en que ella entendía la sexualidad y la había aprendido era que llegaba el momento, de hecho era una de las que ponía días, porque eso era lo que ella repetía, el patrón de su madre, lo que ella había oído como instrucción sexual de su hogar. Ella ha hecho una familia muy matriarcal. Entonces ella decía, no, es que yo sé que lo santo y lo puro es que si llegó el día, entonces yo me levanto mi pijama y lo que fue y ya. Eso el cuerpo no. Y entonces ella decía que porque si el Señor venía, ella tenía que hallarla velando, y velando era que tenía que estar bien organizada. Entonces que ella por eso tampoco se quitaba la ropa. Y bueno, unas ciertas formas de pensar que pues obviamente creaban un conflicto entre ellos. Entonces todos esos términos de acuerdo hay que buscar un acuerdo. Para ese acuerdo hay que redefinir muchas cosas. Hay personas que vienen con maneras de pensar, experiencias tempranas no muy buenas de su sexualidad que le hacen tener miedo frente al encuentro sexual. Personas que vivieron abuso, por ejemplo, algún tipo de abuso sexual. Había un caso de una mujer que ya no soportaba los fluidos corporales más dados en la intimidad sexual porque había tenido una experiencia traumática en su infancia. Entonces hay muchos componentes que uno no puede dejar de lado. Otros tienen que ver con el plano de la salud sexual y la higiene sexual. Hay ciertas condiciones de salud a nivel mental, psicológico y a nivel biológico que pueden afectar la sexualidad, y a veces ignoramos eso, hermanos, lo ignoramos. Entonces es importante porque en un caso que manejamos de la iglesia, ellos llegaron, nos vamos a separar. ¿Qué pasó? No, ella se hizo un examen, una citología, y le encontraron el virus del papiloma humano, y pues por eso, quién sabe con quién fue y se revolcó y se acostó, y yo no voy a ir más con esta mujer. Así era, hermano, bravísimo. Y entonces ella le decía, ¿qué? Yo no me he acostado con nadie, usted fue el que se acostó y quién sabe cómo me prendió ese virus del papiloma humano. Y entonces estaban en esa confrontación. Que no, que usted se acostó, que no, que fue usted, porque yo no me he acostado con nadie más, solo con usted, me conservé en el Señor y me guardé. ¿Cómo es que usted? Y la batalla, y ya en términos de separación. Entonces, bueno, yo le dije, cálmese en un momento, o sea, explíqueme un poquito lo del virus del papiloma humano, lo del dichoso examen, ¿qué pasó? Entonces yo decía, no, es que yo fui al médico y bueno, un control de citología normal, y entonces apareció el virus, y entonces ella le preguntó al médico, doctor, ¿y de qué da eso? Y no, eso pues es una manera de contagiarse a través de relaciones sexuales. Ella fue la primera que llegó brava a la casa. Y vino este tipo, ¿quién sabe qué está haciendo? Y yo le voy a contar al pastor porque usted es un líder. Usted es un líder y usted quién sabe qué hizo. Entonces mire el problema cómo se agrava. Entonces yo le dije, el médico que más explicó, no, pues él me respondió eso. Yo le dije, no, mira, hay más de 80 clases de virus de papiloma humano. Hay varias maneras en que eso se puede contagiar. Una de las tantas formas es a través del contacto sexual. Pero hay clases de virus de papiloma humano que tú los puedes adquirir en los baños públicos, en las piscinas, o sea, ¿qué tipo de virus tiene además? Y ella no tenía, digamos, una leve infeccióncita bacteriana, parecido tipo bacteriano, entonces era una cuestión más por falta de explicar. Entonces él me decía, no, claro, como usted es mujer, usted la quiere defender. Yo le digo, no, mire, es sencillo, simplemente saquen una cita y pídanle que el médico le dé la debida información sobre eso que les dijo. Y evidentemente él dijo, sí, así lo vamos a hacer porque eso se tiene que aclarar. Y fueron, y claro, el médico ya dijo, tenemos un conflicto, tenemos una duda, nosotros le pedimos esta consulta, es por esto. Entonces, claro, les explica, no, es que hay esto, hay tantas clases, se puede, entonces ya pedirse perdón mutuamente. Pero miren cómo a veces ignoramos cosas y podemos armar una tormenta en un vaso de agua. Me refiero a que pueden haber situaciones de salud que pueden estar afectando la relación. Por ejemplo, está la dispareunia. Es un problema que es de dolor en el momento de la penetración. Lo puede sufrir el hombre, pero comúnmente y en mayoría de casos lo sufren las mujeres. Y ese es un tema tanto de base biológica como psicológica. Biológica porque pueden haber unas predisposiciones, unas situaciones ya biológicas en la mujer o en el mismo hombre que condicionen que no haya una buena lubricación y haya dolor en la penetración. Eso se llama dispareunia, como les digo, tiene un tratamiento. Otras que después de los partos hay algunos efectos en algunas mujeres debido a ciertas condiciones de los partos que les queda ese problemita. Otro puede ser a nivel de base más psicológica, ¿sí?
Entonces se trata de los dos, se trata desde los dos órdenes de acuerdo al diagnóstico. Entonces muchas parejas entran en crisis, se deteriora su relación a raíz de que desconocen estas cositas y no se asesoran, no preguntan. Entonces hay esposos que dicen, ella se niega toda hora con la disculpa que le duele, puede que no sea una disculpa y puede que sea muy verdadero que ella tiene un dolor. Además la dispareunia es fuerte. La dispareunia, cuando hay un dolor en la penetración, es un dolor solamente del momento, es más fuerte en la mujer, y en el caso de la mujer el dolor se puede perpetuar hasta 2-3 días, porque puede haber irritación, puede haber una complicación. Entonces es un tema que a veces los esposos dicen, esa es la disculpa, y resulta que no es una disculpa, es una situación de salud bien que hay que tratar. Entonces esto lo toco en el tema de la sexualidad porque aunque no tenemos el tiempo para profundizarlo, pero sí para que abramos los ojos frente a varias particularidades y cómo debemos entender ese modelo de Dios. Algo que no debe descuidar la pareja, que lo concreta Pablo, es ojo con la intimidad sexual, ustedes casados. Y si es que en común acuerdo deciden abstenerse por un tiempito de no tener relaciones sexuales, así sea por dedicarse sosegadamente a la oración, dice Pablo que no sea por mucho, ojo con eso. Entonces cuando usted le dice, ay no mijo, y lleva el esposo o la esposa, porque no ocurre solamente los esposos, esperando tanto tiempo, y nada de nada, me cortaron los servicios, pastor, ¿qué hago? Que tengo un problema serio con mi esposa. Ahora, ¿por qué hablo? Es un término que se usa, bueno, no sé más, donde yo vengo se usa mucho ese término. Me cortaron los servicios, ella cogió su cobijita, se fue para otro cuarto. Entonces ese tema de la sexualidad, hermano, es muy crítico, porque de hecho es el tema, la oportunidad más vulnerable para la infidelidad. Bien, importante que tengamos en cuenta eso. Entonces él dice, no se nieguen, no mucho tiempo sin tener encuentros sexuales, es importante, cualquier que sea el motivo, la causa que esté distanciando la relación de intimidad sexual de la pareja, hay que resolverla lo más pronto posible. ¿Amén? ¿Estamos o no? Hay que resolverla, no hay que descuidarla. No te vuelvas inodoro, por favor. Yo cuando la hermana testificó, yo quiero testificar, yo dije, ay Señor, eso no es un testimonio. Yo le dije, ven para acá, ¿cómo así que te convertiste en inodoro? Eso no es bíblico. O sea, eso no tiene un orden desde lo que Dios creó. Entonces en la sexualidad se puede ver opacada por muchas cosas, hermanos. Sea el motivo que sea, hay que trabajarlo. El deseo sexual es muy biológico, pueden haber patologías que no. El cambio en la edad, ciertos medicamentos. De hecho, los médicos normalmente para cierto tratamiento de enfermedades crónicas, que no voy a decir cuáles, pero cuando ustedes tengan una enfermedad crónica y tomen medicamentos por mucho tiempo, es bueno que pregunten, ¿cierto? ¿Qué efectos tiene esto? Ellos a veces por sus agilidades hablan muchas cosas, pero hablan del plan de la sexualidad, cómo afecta y cómo pueden manejarlo. Pero hay medicamentos que afectan en el hombre la potencia sexual, entonces pueden generar cierto nivel de impotencia sexual, de eyaculación precoz, que ya es un término más de base psicológica, y en las mujeres, bajar el deseo sexual. Entonces medicamentos pueden afectar también, condiciones de salud médicas también pueden, hay enfermedades que tienen como parte de su afectación bajar el deseo sexual. Entonces, ¿cómo se puede trabajar? Claro que se puede trabajar, y está en el plano más de la relación. Por eso no hay que dejar perder ese encanto de la sexualidad. ¿Saben por qué? Porque una de las oportunidades de la infidelidad es eso, lo que yo no encuentro aquí en mi relación de pareja y veo afuera, que suele ser muy atractivo. Cuando uno ve el fenómeno del adulterio es muy curioso, y más en nuestro contexto, que el que cae en adulterio dice, pero a mí ¿qué me pasó? Y alguno dice, con la más fea, ella dice, con el más feo, o sea, como que no sé, como que se pierde toda racionalidad frente al tema. ¿Por qué? Porque es que primero es una ocasión que se le ha dado al enemigo, ¿sí? Hay un corazón allí endurecido, hay una relación que tiene, un problema interno, y eso se refleja en el adulterio. El adulterio es un problema, o la infidelidad es un problema de dos. Los dos deben resolver. Y bueno, quisiera ponerles un ejemplo de lo de la infidelidad, pero lo voy a hacer cuando resolvamos la pregunta. Eso quería entonces puntualizar antes de responder las preguntas. Creo que muchas cosas también van a estar apuntando frente a esas preguntas que se hicieron, pero sí me gustaría que si hay alguna pregunta en este momento usted la escriba, porque vamos a hacer como la última recogida, y mientras que contestamos las que tenemos allí, podemos también tener el tiempo de, si es posible, contestar las que ustedes tienen en esa parte.
No sé si hay una pregunta abierta sobre sexualidad, sobre lo que hemos tratado en esta introducción, que era un poco como manejar esa intimidad. Hay quienes preguntan con confianza a otros, entonces háganlo escrito. ¿Listo? Pero resumirles, la parte de la vida de intimidad de pareja sexual. Hay mucho que disfrutar, mis hermanos. Yo le digo a las parejas, vean, si hay algo que no va a haber en la eternidad, es eso. Es algo que solo se disfruta aquí. Así que el tiempo es oro, mis queridos hermanos. Le dije al hermano, vea, esto no parece, si uno quiere un retiro de jóvenes, ¿cómo es un retiro de jóvenes? Muchachos afuera, corriendo, balón, lazo, ¿cierto? Brincando por allí, jugando, corriendo. ¿Salimos del almuerzo? Silencio total. Yo dije, ¿dónde están? Encerrados, hermanos, encerrados. Yo veo aquí unas parejas muy conscientes de que eso solamente lo hay en la vida en la tierra, que en la eternidad no va a haber. Ustedes lo están sabiendo aprovechar. No, hermanos, es importante que tengamos también esa claridad. Sí. Unos hermanos yo les hablaba y me dicen, ¿cómo así, hermana? Claro, la Biblia dice que ahora nos vamos a reconocer, porque de hecho una pregunta que le hicieron a Jesús, ¿no? Y entonces si esta se casa con el hermano y se casa y se casa, ¿de quién va a ser esposa ya? ¿Cierto? No, es que allá ya no va a haber ese tipo de relación, ya nuestra condición va a ser distinta, cuerpos glorificados, bueno, es otra condición. Entonces, si hay algo que no vamos a tener en la eternidad, es la dicha y el placer de la sexualidad de pareja. Por eso, a disfrutarlas, te satisfagan esas caricias en todo tiempo. Y ese tiempo es limitado, mi hermano. Eso es solamente aquí en la tierra, en este cuerpo que hoy tenemos. Entonces, qué importante que podamos trabajar esa parte, disfrutarla, asesorarnos de lo que necesitemos. Oriéntese con su pastor, su esposa de pastor. De hecho, ellos han tenido algunas orientaciones. Ellos ya saben y ya estamos en la iglesia clarificando que hay cosas que nosotros no podemos resolver, pero que podemos direccionar y decirle, oiga hermano, aquí sería bueno que buscara una asesoría de un profesional de la salud, de un psicólogo, para que pueda abordar eso, pero todo eso tiene solución. Amén. Entonces es muy importante el lado de la intimidad de pareja. Acuérdense que es exclusivo de Dios para la pareja, exclusivo de Dios para el matrimonio. Muy bien, vamos entonces, que el tiempo nos es oro, con las preguntas. Pero aquí yo no voy a estar solita. Aquí tenemos al pastor, tenemos a nuestra hermana Catalina también. Entonces ellos van a aportarnos también desde su conocimiento y lo que Dios les ha dado a ellos, y más que son quienes han estado velando por ustedes, cuidando de ustedes. Entonces yo le voy a pedir a ellos que, por favor, yo en alguno le diré, aquí buscamos al pastor, en otros ellos a veces piden la palabra, listo, importante. Entonces, ¿les parece que empecemos? Vamos a mirar, hay nuevas. Listo. Muy bien, tenemos entonces la primera pregunta. Ya están organizadas como en los temas, para que las vayamos agotando en orden temático. Gracias, hermano. Bueno, si quieren, hermanos, ustedes van leyendo y yo bueno, Jessy, para que ellos vayan revisando esas y van ayudando bien. Muy bien, desde el punto de vista psicológico familiar, ¿cómo se considera una pareja que proyecta no tener hijos? Que proyecta no tener hijos. Muy bien, hay que hacer una claridad. Cuando hablamos de la pareja, hablamos del matrimonio, ¿cierto? ¿Cuándo se vuelve una familia? Cuando llegan los hijos, ¿sí? Entonces, la decisión de tener hijos tiene que ver con una voluntad humana. La Biblia dice que herencia de Jehová pues son los hijos, pero también dice el Señor que los hijos vienen por voluntad de varón. Es decir, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de decidir tener hijos o no, y hasta cuántos hijos tener. Hace un tiempo, pues desde una corriente más religiosa y de otro orden tradicional, se pensaba que, y aún algunos manejan ese concepto de mal planificar. Dios es dueño de la vida y entonces que venga lo que Dios quiere. Pues Él dijo fructificar, llenar la tierra, sí, pero pues ya creo que eso estamos en otro momento de la historia donde solo eran 2 seres humanos en la tierra. Bien, entonces es importante que tengamos en cuenta ese aspecto. Es voluntad de varón, es decir, la pareja no necesariamente se casa para tener hijos. Y si se casa para tener hijos,
con esa mentalidad y con esa única exclusividad hay que revisar, porque cuando ya no estén los hijos no van a estar como pareja. Y de hecho uno oye personas que dicen, no, yo me quiero casar porque yo te quiero tener un hijo. No, pero aclaré, ¿sí? Y de hecho no es bueno tampoco pensar tener un hijo fuera de un hogar, porque la condición del hogar es importante, la figura de su padre, de su madre para la formación y el desarrollo de su hijo, pero algunos lo ven solamente desde ahí. He oído jóvenes que dicen, yo la verdad no me casaría, pero me caso porque es que yo quiero ser mamá, yo quiero cumplir ese sueño, entonces por eso pues ya como que me toca, ¿sí me entiende? Entonces no, hay que ser muy claros frente a eso. El motivo por el cual se une una pareja central es el amor, es el amor. Y esa pareja en esa libertad de unirse también deciden tener hijos o no tenerlos. Yo conozco parejas que desde novios hablaron del tema y cada uno concordaba en no tener hijos, se casaron con esa idea y viven con esa idea. Es decir, ellos decidieron, de hecho muy chistoso, ellos son todos por el área de las ciencias económicas, son profesionales, y nos decían, mire, nosotros tenemos la contabilidad de cuánto se gasta con un hijo. Ellos hicieron la contabilidad y es impresionante. Dice, wow, uno se imagina todo lo que el costo que es tener un hijo. Entonces yo no le decía, no lo vemos solamente por el plano económico, lo vemos porque nosotros de hecho nos pensamos desde la economía, pero no es solo por eso, sino que es el proyecto de vida que tenemos. Entonces ellos hablaban de disfrutar, tenían esa línea de la economía, proyectos económicos que tenían y de vida en razón de disfrutar, viajar por todo el mundo, muchas cosas que ellos decían, ¿para qué? Vamos a traer un hijo al mundo con esa perspectiva de vida, es decir, nosotros nos sentimos bien sin tener hijos y así han vivido y están juntos, llevan muchos años juntos. Entonces Dios nos dio la libertad de decidirlo, voluntad de varón, pero es importante ahí que sea una decisión en mutuo acuerdo. Sí, porque es muy complejo, yo quiero tener hijos pero él no, ahí es difícil, o ella, que tiene más, la mujer en sí más tiene poder en ese sentido porque es la que alberga en el vientre. Entonces yo decido no tener. Entonces ese sí vuelve el tema al común acuerdo. Debe ser en común acuerdo. No sé si el hermano Jessy nos quiere apuntar ahí. ¿Está bien? Muy bien, ya. Entonces en ese sentido, ¿cómo manejarlo a nivel de pareja? Importante el mutuo acuerdo. ¿Cómo a nivel familiar? Un poquito más complejo. Porque hay una presión. Si hay mutuo acuerdo en la pareja, no hay inconveniente. A veces el inconveniente es cómo manejamos la presión familiar. Los nietos, y a ver, ¿ustedes qué? No, pero haré los malos, pero no sé qué. No, es saber darle cuenta a la familia de su claridad frente al tema y marcar el límite, lo que decíamos ahora, lo importante es marcar los límites, ¿sí? Que la familia está presionándonos mucho y que hay mucha influencia desde allí, mucha presión, pues revisen cómo están permitiendo toda esa presión sobre ustedes. Y como decíamos esta mañana, marquemos límites. Los límites que debemos aprender, que debemos tener en la vida personal, en la vida de pareja y en la vida familiar. Esos límites usted los ve en su casa. Háblenme en su casa cuáles son los espacios de la pareja, exclusivos de la pareja. En casa, ¿cuáles son los espacios exclusivos de una pareja? El cuarto de los, ¿cierto? La alcoba matrimonial. Eso es un espacio, ¿cierto? Eso involucra que nosotros marcamos límites aún físicos de lo que es nuestro espacio. Si no hay una alcoba, en la casa no hay alcoba, sino que nos dividen ¿qué? Cortinas, pero los hijos saben allá duerme papá y mamá, ¿cierto? Esos espacios se deben delimitar, físicos y también afectivos. Entonces eso va a marcar límites donde los terceros no van a poder entrar. Importante que la pareja tenga claros esos límites. Hay otro tema que tiene que ver con hijos. Cuando en una pareja los hijos no son del esposo, ¿qué papel o hasta dónde debe llegar la autoridad a la hora de corregir? Ahora hablamos entonces de paternidad, estamos hablando. Porque si